Sí, aquí estoy. Pues vamos a empezar, hermano Gustavo, hermana Adriana, ¿verdad? Mi hermano Jaime, Y hermano Jaime. Jaime Amén, hermano, Cárdenas. amén. Así Sí, es. Y allá en Zacatecas, el hermano, ¿cómo se llama? Nelson. Nelson. Nelson, ¿sí? Y Ah, Nancy, hace broma, Nancy. Franklin. Ah, Y Franklin. aquí abajo, Hasta Cintia. Cintia, Hola, Cintia y Manolo, el hermano Manolo, Manuel el García. hermano Manolo. Muy bien. Gracias, hermanos, por estar ya disponibles para empezar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de los últimos 4 pasos, esperemos que nos alcance el tiempo para ello, de lo que es la introducción a los 7 pasos para sembrar iglesias, Sí, hermano. y es la última clase de la materia. Después de esto me comunican que va a haber un receso de 3 semanas por cuestión del coronavirus y también de que se viene la Semana Santa, y después de eso se inicia la última materia, creo, de este diplomado, Muy ¿sí? bien. En que es el iglecrecimiento. Ah, Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿verdad? Y cualquier duda, vamos al final a platicar un poquito sobre esto, aunque oficialmente se les va a comunicar por parte del maestro encargado de este asunto, Ok. todos los detalles que tengan que ver con las materias y cómo está, ¿verdad? Para este tiempo. Entonces vamos a lo nuestro y vamos a hablar del cuarto paso, el cuarto paso que es la comunidad espiritual. El primer paso de la introducción a los 7 pasos para sembrar iglesias, hablamos de cómo descubrir contactos o personas, ¿verdad?, receptivas al evangelio. En el paso 2 hablamos de la evangelización, en el paso 3 del discipulado, y en el paso 4 que vamos a ver hoy, la comunidad espiritual. Cada vez que se mencione la palabra comunidad, Comunidad. nos vamos a referir a las células, ¿verdad? O a los grupos Ok. pequeños o familias Grupos. espirituales, es la otra expresión también que se usa. Vamos a hablar entonces de los grupos pequeños o las llamadas células. ¿Cómo crear familias espirituales? ¿Cómo crear familias espirituales? Decimos aquí lo siguiente respecto a esto, que la comunidad espiritual promueve la formación de los aspectos familiares de identidad, cuidado, comunión y servicio. Eso lo encontramos ahí en el material, donde habla de crear estas familias espirituales para proveer una identidad espiritual a cada miembro, y también promuevan los ministerios mutuos bajo el cuidado de un padre espiritual. Entonces, el padre espiritual, pues, es el pastor o es el discipulador o la persona que ha crecido y que toma bajo su cargo la responsabilidad de ayudar a los nuevos creyentes, llevándolos desde donde se encuentran en este proceso para que conozcan al Señor, comprendan poco a poco, mejor dicho, lo que significa conocer a Jesús y seguirlo hasta comprometerse en discípulos de Cristo. Pero la idea entonces es formar una comunidad, un grupo pequeño, ¿verdad? Una comunidad espiritual donde se promueva la formación, ¿verdad? La formación de estos aspectos familiares de identidad, es decir, la pertenencia a un grupo que me da una identidad y que me hace, pues, vivir en comunión con ellos, y también recibir cuidado, atención de parte del líder espiritual, del padre espiritual, ¿verdad? Y que me lleva también a servir. Entonces aquí vamos a hablar también de que promuevan los ministerios mutuos. Los ministerios mutuos es ministrarse unos a otros, en donde la Biblia, por ejemplo, enseña en muchas partes de amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros, orar los unos por los otros, etcétera. Eso de los unos a los otros es entonces el ministerio mutuo del cual vamos a hablar en esta sesión. Entonces, esto es lo que nos ayuda a poder entender cómo crear familias espirituales.
Y para crear estas familias espirituales, el sembrador de iglesia unirá grupos de discipulado en un grupo más grande o en varios grupos grandes. La idea entonces es que el sembrador pueda tener los grupos que pueda tener, o las células que pueda tener, y estar trabajando ahí en grupos pequeños con ellos. Posteriormente, cuando ya tenga 2 o 3 o varios y quiera unirlos en un grupo más grande, entonces, o en varios grupos más grandes, dependiendo de la estrategia que use, dependiendo de los recursos que tenga, también puede, en base a ello, poder tener uno o varios grupos más, más grandes. Hablamos también aquí en cuanto a la respuesta que buscamos, cuáles son las actitudes y las acciones que se esperan de parte de los creyentes. En primer lugar, decimos que al ir creciendo, los discípulos desarrollan un sentido de identidad como familia, como hermanos en Cristo, bajo el cuidado de un padre espiritual. Es decir, al estar siendo integrados en un grupo, entonces este grupo va formando su propia identidad, aquellas cosas, aquellas características que le van a hacer común a todos y que los van a identificar ante cualquier otro grupo de personas. Y entonces eso le da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, como vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, y ellos pues están bajo el cuidado de un padre espiritual. La respuesta a largo plazo es que al ir creciendo, los discípulos desarrollen un sentido de responsabilidad de familia. Ya no ahora solamente se sienten identificados con el grupo, sino que ahora sienten la responsabilidad del sentido de pertenencia, de que soy de este grupo, soy de esta familia. Así como cada uno de nosotros hemos nacido en el seno de una familia o pertenecemos a una familia, ¿verdad? Y esa familia pues tiene sus características propias, tiene su apellido, su nombre, etcétera, ¿verdad? Así también, en ese sentido, hablamos de estos grupos, de poder tener este sentido de responsabilidad de familia, pertenezco, defiendo a mi familia, soy parte de mi familia, me identifico con mi familia, y entonces pues esto nos lleva también a una práctica del ministerio mutuo, como ya hemos dicho. Avanzamos y hablamos aquí de los principios que buscamos y seguimos en este paso de la comunidad espiritual. ¿Cuáles son los principios? Crear familias espirituales es el proceso de unir piedras vivas. Este es el primer principio al cual nos referimos de la siguiente manera. La Iglesia de Jesucristo no es meramente un conjunto de individuos que trata de conocer y servir a Dios, más bien es una identidad nueva que se caracteriza por ser de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y conciudadanos de los santos y miembros entonces de la familia de Dios. Ahora, esto es lo que somos en Cristo, esto es lo que somos en Él cuando venimos a conocer a Cristo y a formar parte de su familia. Entonces la idea o el principio es crear familias espirituales, y estas familias se puede lograr con el proceso de unir piedras vivas. La pregunta es, ¿cómo ingresan los discípulos a esta entidad nueva? ¿Cómo vienen a formar parte de lo que es este grupo que pertenece al Señor? Y aquí decimos entonces lo siguiente a este respecto: uniendo piedras vivas que formen una casa espiritual donde Dios more, ¿sí? Las piedras vivas es una referencia que usa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5, que seguramente usted conoce, ha estudiado, donde dice que como creyentes en Cristo, unidos como piedras vivas, vamos entonces siendo edificados en un edificio que es la casa espiritual donde Dios mora. Entonces esto nos habla de este término de dónde viene, ¿no? Piedras vivas es en un sentido una descripción, ¿verdad? Un tanto que une dos partes. Por un lado, piedras, que es un objeto inanimado, un objeto sin vida, y por el otro lado la palabra vivas, que hace referencia pues a algo que tiene vida, ¿no? Entonces en este aspecto vamos a encontrar en la Biblia en algunos pasajes donde se nos habla así en ese sentido, ¿no? De dos cosas: por un lado una que es inanimada, sin vida, y por el otro lado otra cosa que nos habla de vida. Entonces Pedro aquí está usando esta expresión para referirse a los que formamos el pueblo de Dios, a los que por medio de creer en Jesucristo venimos a ser parte de esta casa espiritual que está siendo construida o edificada con esas piedras vivas que van siendo unidas, que van siendo pegadas una tras otra, y se va entonces formando lo que es en este caso la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia,
nos estamos refiriendo específicamente al grupo de creyentes, ¿verdad? No al lugar donde la iglesia se reúne. Así que encontramos esto. Note cómo la analogía de las piedras vivas provee una ilustración y un buen argumento para el progreso lógico del paso 3 al paso 6 de la estrategia. Y aquí se menciona lo siguiente, no se los puse en las diapositivas, pero está en el material. El discipulado, que es el paso 3, de formación y preparación para que el edificio sea sólido. Es necesario aquí usar piedras bien formadas y el discipulado nos va a ayudar en esta tarea de formar bien a los creyentes para que por medio de esto entonces pueda el edificio ser bien construido, bien edificado. La comunidad espiritual, que es el paso 4, que es el que estamos viendo, se crea uniendo piedras vivas, como ya hemos dicho. El cemento que une a estas piedras es el amor, o que une a los creyentes unos con otros es el amor. Y ese amor se manifiesta mediante la práctica del ministerio mutuo, es decir, de ministrarse los unos a los otros, de ayudarse en este proceso de desarrollo y crecimiento espiritual unos a otros. Vamos, oramos unos por otros, nos amamos unos por otros, convivimos y tenemos comunión unos con otros, etcétera. Todo esto se logra entonces para poder entonces tener esta edificación de la casa espiritual donde Dios mora mediante este ministerio mutuo. Según Efesios 4, 11 al 16, el liderazgo, que es el paso 5, y vamos a ver más adelantito, existe para facilitar la preparación de cada creyente a fin de que se involucre activamente en el ministerio mutuo. Lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar más adelante, como les digo. Y la construcción resultante es un templo espiritual en el que Dios escoge morar, que es entonces lo que estamos aquí diciendo. Pero vamos a ver eso cuando lleguemos también al paso número 6. ¿Sí? Mediante la adoración corporativa, que es el paso 6, la iglesia cumple sus propósitos divinos. Así entonces, de esta manera, los discípulos ingresan a esta entidad nueva, a este ente por medio de unir piedras vivas a todos los creyentes en Cristo en esta casa espiritual que es el lugar donde Dios mora, ¿verdad? El otro principio nos habla de que las familias proveen un sentido de identidad. Yo pertenezco a, ¿verdad? Es ahí lo que dice. Entonces, proveen ese sentido de identidad. Esta es la etapa en la que los discípulos de Cristo comienzan a relacionarse entre sí, comienzan a conocerse, a mantener una relación más cercana, y a través de este hecho podemos ver a la iglesia en su etapa embrionaria, es decir, en su comienzo, desde el principio. Tal vez son personas que no se han visto, que no se conocen, o tal vez se conocen de vista, pero no han tenido una relación cercana, simplemente a veces un saludo en la calle, ¿verdad? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, y hasta allí, ¿verdad? Pero cuando se ingresa a ser parte de este grupo pequeño, ¿verdad? De estas familias espirituales, estas familias entonces hace que las personas vengan a ser parte, vengan a pertenecer. Hay ese sentido de identidad, hay ese sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, como podemos decir cada uno de nosotros, ¿verdad? En el aspecto de decir yo soy de los Fernández, de los Martínez, etcétera, ¿no? Y eso pues le da una identidad propia a la persona porque está hablando de sus orígenes, está hablando de su familia, le está dando identidad ante los demás. Esto es entonces lo que dice este principio, proveer este sentido de identidad, incluso, ¿verdad? Ya hablando a nivel de iglesias, pues cada iglesia tiene su sentido de identidad, la iglesia como tal en su conjunto, ¿no? Y características muy propias que le pertenecen a ella, de acuerdo al contexto, a las prácticas, a la cultura, a todo en sí lo que forma la iglesia, pues esto le da un sentido de identidad a toda la iglesia en su conjunto, ¿sí? Entonces hablamos de este principio de proveer un sentido de identidad. Hay otro principio. Y antes aquí 2 hechos críticos nos hablan respecto a esto, ¿verdad? O 2 elementos críticos en este proceso son el deseo de pertenecer por un lado, ¿verdad? La persona quiere pertenecer a este grupo, ser parte de este grupo porque se identifica, y este es el segundo, el sentido de identidad propio que puede tener. La verdad es que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a algún lugar,
alguna iglesia, digamos, porque estamos fuera de la nuestra y vamos de visita en algún domingo, ¿verdad? Que nos toca estar fuera. Podemos observar esto, ¿no? El poder sentirse parte, el querer pertenecer, porque tal vez la iglesia, los hermanos, han podido ser enseñados, educados y formados en el sentido de incluir a las personas, esencialmente aquellos que se encuentran de visita por primera o por segunda vez, ¿verdad? Y entonces lo hacen sentir a uno parte de la familia. Puede también incluso a veces estar en iglesias que es todo lo contrario a esto que estamos diciendo, ¿verdad? Y en ese caso no hay ese sentido de pertenencia, no hay ese deseo de querer pertenecer, de querer formar parte, ¿no? Tal vez ha sido su experiencia en uno o en otro sentido, ¿verdad? Pero entonces estos son hechos críticos, deseo de pertenecer, la persona quiera pertenecer a esa familia, tener el deseo de regresar, de volver y entonces de identificarse y participar con este grupo. Entonces son dos elementos críticos o dos hechos críticos que encontramos también presentes en este principio. Luego, el siguiente principio es, las familias proveen una estructura, y esta estructura habla de yo estoy seguro al cuidado de, ¿sí? Aquí entonces hablamos de las relaciones que se establecen entre los miembros de familia bajo el cuidado de un padre espiritual, y esta provee una atmósfera de seguridad y cuidado, ¿sí? La persona se siente cuidada, se siente parte, yo estoy seguro o yo estoy segura bajo el cuidado de este grupo. Esencialmente ese cuidado se va a manifestar a través del padre espiritual, como decimos, el pastor, el líder, ¿verdad? El líder del grupo, la persona que se encarga, puede ser un hermano o puede ser una hermana la que esté a cargo, pero entonces lo que se ve es el sentido de poder tener el cuidado de las personas, el poder estar al tanto de sus necesidades, el poder buscarla intencionalmente, ya sea en persona, ya sea a través de algún medio como el teléfono, por ejemplo, en el cual le preguntamos cómo está, cómo se siente, si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición por la cual orar. Y entonces esto está manifestando el cuidado, ¿verdad? La atención que se puede y que se debe tener de cada uno de sus miembros. Y esto, pues, como digo, da ese sentido de cohesión, de unidad al grupo, en donde puede sentirse parte y decir, yo estoy seguro bajo el cuidado de este grupo, bajo el cuidado de este hermano o hermana que está a cargo de. Entonces, este es el siguiente principio. Las familias proveen una estructura, la estructura que se va formando en base a las relaciones que están surgiendo de las personas que están conformando el grupo. El otro principio, el que sigue, es las familias definen los papeles y las relaciones de sus integrantes. Yo sirvo, es la idea aquí, yo sirvo. A través del ministerio mutuo, las familias espirituales encuentran su propósito y su descripción de trabajo. No solamente es cuestión de absorber, ¿verdad? Lo que me dan, de consumir las fuerzas de liderazgo, el tiempo, los recursos, sino también conforme se va creciendo, yo me integro en un servicio activo, es decir, yo puedo estar a cargo de algunas personas o a cargo de algunas cosas que son necesarias hacer. Entonces aquí lo que entendemos es que Dios nos llama a servirnos mutuamente los unos a los otros, y en esas familias entonces definen los papeles y las relaciones de sus integrantes, ¿verdad? Porque Dios da dones espirituales, da talentos y da capacidades a cada uno para que con ellas se pueda entonces servir en este grupo y después, ¿verdad?, en la iglesia. Luego el siguiente principio nos habla que desde el liderazgo, desde el principio, se insiste o se debe insistir en el liderazgo local. Sí, entonces aquí hablamos respecto a este principio de insistir sobre el liderazgo local. La creación de familias espirituales depende del descubrimiento de líderes potenciales. ¿Dónde se encuentran esos líderes potenciales? En el grupo, en las personas que vamos nosotros ganando para Cristo, integrándolas al grupo. Es ahí donde están los líderes en potencia, que hay que descubrirlos y posteriormente ayudarlos a crecer en este papel de liderazgo, ¿verdad?
Como sembradores de iglesia debemos evitar la trampa de organizar estos grupos alrededor de nosotros mismos. Si pensamos, por ejemplo, les mostraremos cómo hacerlo y estarán listos para hacerlos por sí mismos, vamos a crear un modelo que muy pocos podrían imitar. Entonces, la cuestión es que desde el principio ellos vayan tomando este lugar y es posible que a lo mejor usted diga, bueno, pero la van a regar. Bueno, pues es posible que sí, o tal vez es seguro que sí lo van a hacer, pero la cuestión es que crezcan incluso en medio de las cosas que van aprendiendo a hacer y que vayan entonces mejorando para hacerlas. Entonces usted desde el principio póngalos, desde el principio ayúdelos a que hagan las cosas, a que ellos participen, ¿verdad? Para que entonces pueda, pues crecer el grupo y crecer en cuanto a sus líderes. Porque si usted está alcanzando a la gente, formando grupos, pero lo hace usted solo, va a llegar el momento en el cual pues ya no va a poder ir adelante porque tiene tanto trabajo que no se va a dar abasto en cuanto a atender las necesidades de los grupos. Entonces, por eso desde el principio insista en el liderazgo local y vaya formando líderes. Vamos a hablar de eso en el paso que sigue, ¿verdad? En el siguiente paso. Otro principio, mantener al mínimo los requisitos para el liderazgo para que el modelo de familia espiritual sea reproducible. Aquí decimos que, pues, en cuanto a eso, no buscamos, por ejemplo, que el líder del grupo, ¿verdad?, tenga el don de la enseñanza. No buscamos un profesional que sepa hacerlo. Lo puede tener, sí, a lo mejor, y qué bueno, ¿verdad? Pero si no lo tiene, lo que buscamos es que el líder se vea así, se vea a sí mismo como un maestro. En este aspecto, este concepto es fundamental para que el modelo de familias espirituales sea reproducible. Decimos, si el líder se ve a sí mismo como un maestro, invertirá todo su esfuerzo en los hechos, en la comprensión y en la aplicación, ¿verdad?, de la clase que tendrá a su cargo. Tenderá a medir su éxito por su capacidad para captar y mantener la atención del grupo. Pero puede ser que no tenga el don de la enseñanza, entonces está bien, puede ser el líder, ¿verdad? A eso se refiere con mantener al mínimo los requisitos para liderazgo. También si el líder se considera un padre espiritual, tratará de proveer una atmósfera de cuidado, alimentación y protección. Creo que este es el meollo de todo este asunto, ¿no? Que como líder espiritual, que como padre espiritual, entienda que su rol primario es cuidar, alimentar y proteger a su pequeño rebaño, a su pequeño grupo que tiene, hasta donde él pueda hacerlo, ¿verdad? O hasta el punto en el cual él pueda ayudarles, ¿verdad? Aunque como miembro del grupo, él ejercerá sus dones, ¿verdad? Y dentro de estos dones puede que se incluya el don de la enseñanza o puede que no, pero su interés principal será proveer el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Como puede suceder en una familia, en nuestra propia familia, ¿no? Nuestra propia familia biológica, en el sentido de que nosotros como padres, ¿verdad?, proveemos para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Pero la característica principal de un líder, de un padre o de una madre espiritual eficaz en una familia espiritual son las siguientes. Tiene una vida espiritual auténtica. Esto es imprescindible, ¿no? Si él quiere poder ser usado por Dios en un ministerio fructífero, pues es esencial que él aprenda la disciplina de pasar tiempo con Dios, de alimentarse de la palabra de Dios, de conocer a Dios personalmente, de estar creciendo y entonces ser un ejemplo digno a imitar por parte de los que forman parte, de su grupo. También otra característica principal que no debe de faltar en el padre espiritual es amar profundamente a la gente, ¿sí? Ama a la gente y ese amor es lo que le hace el poder servir, el poder dedicar tiempo, esfuerzo, lo que sea necesario para poder cumplir entonces con todo lo que se espera de él como líder del grupo, ¿sí? Otra característica principal, ¿verdad?, es crea un sentido de pertenencia. Él o ella capacitan a los otros para que se sientan parte
del grupo y entonces pues hace esta tarea de unificar y de crear ese sentido de pertenencia en el grupo. Y por último hablamos de movilizar a los demás para el servicio. Bueno, la idea es que todos los que pertenecen a mi grupo se sientan parte, sí, pero además se sientan estimulados a servir con los dones que Dios les da, pueden hacer esto o aquello y específicamente, ¿verdad? Puede él decir algunas cosas o algunas tareas que son necesarias hacer. Mire, pues no vino el hermano fulano, ¿verdad? O la persona que nos acompañó la semana pasada no vino. Alguien de ustedes puede visitarlo, hacerle una llamada, hacer algo y entonces pues ahí le está dando la oportunidad de que otros se involucren. No que él no lo pueda hacer y de hecho lo va a hacer como líder, pero también va a estimular a los otros a que puedan hacer algo, ¿verdad? Poner en práctica algo de lo que están aprendiendo ahí. Entonces, este es los requisitos en sí. Hablamos después de esto de algunos errores comunes que debemos evitar y dentro de ellos hablamos de querer lograr mucho en los encuentros periódicos de la familia espiritual, ¿sí? Entonces, tratamos a veces de lograr mucho o de lograr demasiado en esos encuentros de la familia espiritual. Recuerde que centrar la vida de la iglesia en estas familias espirituales no significa que todas las actividades de la iglesia deben desarrollarse durante cada encuentro semanal. No, es un momento en el cual el grupo se reúne, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es lo que compete esencialmente a aquella parte esencial que hemos preparado, de la cual vamos a participar todos, ¿verdad? Pero bueno, se pueden a lo mejor anunciar, pero no se tiene que incluir todo lo que la iglesia es. El domingo los esperamos a la reunión, ¿verdad? De toda la iglesia, etcétera, ¿verdad? O lo que sea. Pero entonces no debe de tenerse este pensamiento de querer lograr mucho en esos encuentros que se tienen. Los pasos a seguir son los siguientes: orar para que Dios levante líderes. Esto es importante de parte del Padre Espiritual. Tiene que estar orando para que Dios levante líderes de entre aquellos que están siguiendo activamente las disciplinas cristianas de crecimiento. Debe de haber una manera de que él como líder se encuentre inmerso en la vida de su grupo, de cada uno de ellos, para ayudarlos en el proceso de desarrollar estas disciplinas, pero también estar viendo o evaluando hasta qué punto ellos van avanzando en esto, cómo se ha convertido en una disciplina que están practicando o cómo simplemente ha sido una enseñanza que tal vez no han podido poner en práctica por la razón que sea, o tal vez están en ese proceso y en esa lucha. Hoy sí lo hago, mañana no pude, 2 días sí, un día no, en fin, ¿verdad? Pero entonces hay que ver allí cómo se está avanzando en eso y entonces orar para que Dios levante líderes de este grupo. Comience a reunirse con sus líderes, es el siguiente paso a seguir, con sus líderes potenciales y ayúdelos a desarrollar y ver claramente el cuadro de los conceptos de identidad de familia, ¿sí? Y responsabilidad de familia, ministerio mutuo. Practique con ellos las actividades que ellos tendrán que fomentar en su familia espiritual, es decir, ministrelos a ellos. Mire, usted va a buscar en su grupo reproducir esto. Y bueno, se lo puede decir después de que a lo mejor los haya ministrado y le pregunta, ¿y cómo te sentiste? ¿Y cómo pudiste ser estimulado en tu crecimiento, etcétera? ¿No? Bueno, pues, y ya la persona cuenta en sus palabras su experiencia y esto ayuda entonces a poder decirle, bueno, pues esto es lo que buscamos, que tú como líder del grupo puedas también tener en cuenta cuando te encuentres al frente de un grupo, porque más adelante vas a estar al frente de un grupo. Entonces, comienza a reunirse con sus líderes. Después, los líderes deberían comenzar a buscar a aquellos que desean incluir en la nueva familia espiritual que están tratando de formar. Ahora aquí hablamos de los que ya están puestos en esa posición de liderazgo, ¿no? Entonces deben comenzar activamente a buscar a aquellos que desean incluir en la nueva familia espiritual que están tratando de formar. Resista la tentación de intervenir en esta etapa. Usted como líder o como el sembrador de iglesias, entonces usted puede a lo mejor querer sugerir, resista esa tentación, que él haga ese trabajo, que él haga esa tarea, que él descubra, ¿verdad?, a los líderes que están ahí. El líder tendrá la responsabilidad de mantener la familia, deberá ser el mismo líder que forme la familia. Y el otro, hay que capacitar a los líderes para que guíen a sus grupos en 2 tipos de ministerio. ¿Cuáles son? El ministerio de los unos a los otros, durante los encuentros,
¿verdad? El ministrarse los unos a los otros durante el encuentro cuando están reunidos, pero también el ministerio fuera de los encuentros, porque no se reduce únicamente al momento cuando el grupo se reúne, sino que también tiene mucho que ver cuando el grupo se dispersa y estamos allá afuera y cada uno está en sus labores cotidianas, pero también, ¿verdad? Tenemos el tiempo para poder ver a las personas o para poder hacerles una llamada, para poder verlos por el WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Pero decirles, estamos ahí, estamos conectados, estamos interesados en tu desarrollo y en tu crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, este es en sí lo que es este paso, que es el número 4, de formar la comunidad espiritual. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, alguna participación que quieran hacer? No, está claro. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, nos va tocando muy claro. Sí, hermano, gracias. Está claro. Sí, aquí el hermano me levantó la mano. Adelante, hermano. Órale. ¿Quién fue, hermano? ¿Quién levantó la mano? El hermano de aquí. Manolo. Manolo, sí. Parece que sí. Manolo. Sí. Bueno. Sí, hermano. No lo escuchamos. Está apagado el micrófono, hermano. No, no se oye. No, no se oye. Oye. Primero. ¿Ahí? No. Está desconectado el micrófono, yo creo. ¿Se fue? No, no se escucha lo que dice el hermano Manolo. Ok. Pues está hablando. Sí, no sé si sea su micrófono o o está Pero por más no se le escucha. No, mano. No, se oye muy lejos. No escucha nada, mano. Nada, se escucha. Ok, Tiene que abrir. Al final. Muy bien. Al final, hermano, porque no le escuchamos. A lo mejor abrir su micrófono. Yo le piqué aquí, pero aún haciéndole así no le escuchamos. No, mano, no. Y no Cheque hay su volumen, hermano Manolo. Cheque No. el volumen de la computadora. Hermano ¿Usted, Gustavo, hermano, a ver. ¿usted no escucha? Hermano Gustavo, ¿quiere decir algo? El Sí, hermano hermano, Manolo yo se nos quería escucha. comentar lo siguiente. Esta clase, bueno, pues todas las clases he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Aquí en la práctica, yo he visto que hemos cometido el error de querer hacer a la misión o a los nuevos congregantes tal y cual somos nosotros, llegar bien puntuales a las actividades, tener todo eso y incluso a veces sabemos algunos que nos molesta que no se cumplan rigurosamente con los horarios. Y bueno, ese es un riesgo. Y también el otro que aquí entendí es que si hay hermanos dentro de la misma célula o dentro de la misma misión, dentro del mismo grupo nuevo, que tienen el deseo de participar, de dar enseñanza, y a veces nosotros en la práctica queremos primero revisarlos, a ver si están bien, a ver si esto, a ver si lo otro, y como que no los dejamos desarrollarse, y vamos poniendo esas piedras en el camino que al final de cuentas no les generan a ellos ese sentido de arraigo, ese sentido de pertenencia, de sentirse parte del desarrollo de su vida espiritual y de su vida de relación entre hermanos. Y bueno, yo quería comentar eso, que eso me preocupa porque yo lo he visto en la práctica, como cuando queremos hacer una obra nueva o estamos en una obra nueva, queremos replicar nuestros modelos, incluso nuestra música, o sea, todo. Y eso nos lleva a veces a no tener el éxito que debiéramos de tener. Sí, hermano, muy acertado su comentario.
Y ciertamente así pasa. Yo he visto muchas iglesias que a los nuevos cristianos que a veces quieren participar, se les tiene por un tiempo. No es que primero tienes que pasar por esta clase y por esta otra. No es que primero tienes que aprender esto y aquello. No es que primero te tienes que bautizar. Yo creo que eso en un momento llega a matar el interés que el nuevo creyente tiene de querer hacer las cosas. Viene con ese ánimo, pero le decimos te falta crecer, te falta madurar, te falta experiencia, etcétera. Y eso entonces hace que se siente, y cuando ya queremos a veces que pueda tener el ánimo de hacerlo, pues ya simplemente le pasó y ya es más difícil poder tenerlo activo dentro de la iglesia. Por eso, desde el principio podemos estar ayudándolos, ¿verdad? En este aspecto, guiándolos, enseñándoles, pero también que vayan desarrollando si se quieren involucrar y posiblemente primero en algunas cosas y después en otras, pero vamos llevándolo en este proceso desde el principio, ¿no? Algo que pueden hacer y algo que la gente nueva es muy efectiva es en hablar de Cristo, porque tal vez hasta ayer o la semana pasada o hace 3 días eran inconversos, pero de repente Cristo vino a su corazón y esta es una experiencia tan real que ellos pueden darse cuenta del cambio que ha habido en sus vidas y comienzan a hablar de Cristo acerca de esto. Déjelos que hablen de Cristo, déjelos que cuenten su experiencia. Los nuevos creyentes son los más efectivos en cuanto al evangelismo. Entonces usemos el entusiasmo que ellos tienen y que contagien a otros, ¿verdad? Con ese entusiasmo. Entonces sí es bueno y debemos entonces hacer esto, ¿no? Pero entonces en este paso nos estamos refiriendo a lo que son las comunidades espirituales que se llaman grupos pequeños o células, ¿verdad? Y es esto lo que hemos dicho hasta aquí. Si no hay más que decir, hermanos, vamos a ver el 5º paso para que nos alcance el tiempo, y que habla del desarrollo del liderazgo. El desarrollo del liderazgo es este siguiente paso, ¿sí? Ok. ¿Cómo reconocer y capacitar a los líderes emergentes? ¿Cómo los reconocemos y cómo los capacitamos a estos líderes emergentes? Aquí hablamos de que se trata de descubrir y desarrollar a cristianos que van a ocupar posiciones de liderazgo para el buen funcionamiento de la iglesia. Mire que el don de liderazgo es algo que Dios da o pone en algunos de los hermanos, ¿verdad? Y este es un don que da el Espíritu Santo. Y en la iglesia, ¿verdad? Pues hay diferentes niveles de servicio, ¿verdad? Distintos niveles de liderazgo que requiere para el buen funcionamiento de la iglesia. Entonces, la idea es descubrir y desarrollar a estos cristianos que van a ocupar estas posiciones, irlos preparando, irlos capacitando para esta tarea, ¿sí? En este paso, el sembrador de iglesias deja de estar activamente involucrado en los pasos 1 al 4. Note cómo va este proceso. En los pasos 1 al 4 ha sido el sembrador de iglesia el que ha estado activamente haciendo mucho de lo que se tiene que hacer en estos grupos para sembrar iglesias. Pero a partir del paso 5, entonces él deja de estar activamente involucrado y se dedica a la tarea de desarrollar líderes. Dedica su tiempo, su atención, sus fuerzas, su energía a esta tarea en concentrarse en el desarrollo o en la capacitación de los líderes que han emergido de la misma cosecha. Entonces, invierte su tiempo, su trabajo en esos líderes emergentes, poniendo en marcha planes de capacitación para ellos. La idea es, pues, ayudarlos o desarrollarlos o capacitarlos para que ellos hagan las cosas que tengan que hacer. Algo que nos puede ayudar es no solamente darles la capacitación teórica, sino también tener toda una estructura. Esta va a ir surgiendo del ministerio que la iglesia está haciendo, pero en los cuales haya alineamientos, haya funciones descritas bien específicas de lo que le corresponde a cada uno hacer. Y todo este tipo de cosas que tal vez podemos nosotros ver en los centros laborales, ¿verdad? Una descripción precisa de funciones, limitaciones, etcétera, que le corresponde a cada una de las personas que ocupan un puesto dentro de esa empresa o dentro de esa organización para maximizar entonces la eficiencia de
de cada uno de los que ahí laboran. Lo mismo debiera ser en la iglesia. A veces dejamos las cosas a la y se van. A veces no hay un aspecto administrativo claro que pudiera entonces decirse lo que le corresponde hacer a cada uno y cómo se va a hacer y lo que se espera sobre todo. Bien, más que el cómo, lo que se espera, ¿no? Que cada uno haga. Entonces, esto es respecto a este asunto. Ahora, respuesta o las actitudes y acciones que se esperan de los líderes potenciales. Decimos la siguiente: inicial, que los cristianos identificados como líderes potenciales se comprometan a ser entrenados en los 7 pasos. Esto es importante. O sea, si el sembrador de iglesias ha identificado a los líderes potenciales, ahora lo que busca de ellos es un compromiso a ser entrenados en estos 7 pasos que estamos hablando aquí. Pues él se acercará tal vez personalmente con cada uno de ellos y les dirá respecto de todo este plan, les expondrá de manera más clara, ¿verdad? Y de manera más detallada todo esto, y les dirá, bueno, si en realidad quieres, yo considero que tú tienes el don para ser líder, o la facilidad para ser líder de un grupo, para estar liderando algún aspecto de este trabajo. Entonces quiero que tú pienses esto y tomes un compromiso, porque vamos a empezar en algunas semanas un entrenamiento con todos los que estén dispuestos y comprometidos a querer participar. Y entonces busca este compromiso. El compromiso a largo plazo es que capacitar a los líderes con un programa sistemático de entrenamiento para desarrollar carácter, conocimiento y habilidades prácticas. O sea, entonces vamos a tener un periodo de entrenamiento de tantas semanas, y en este va a ser un programa sistemático. Vamos a llevarlo paso a paso, en donde vamos a entrenar a cada uno de los que van a ser líderes, y ellos van a poder desarrollar carácter, conocimiento y habilidades. Vamos a ver esto de carácter, conocimiento y habilidades más adelante en algunos de los principios. Hablamos aquí entonces ahora de lo que son los principios. Y en cuanto a los principios, decimos los siguientes: muchos líderes para muchos niveles de ministerio. Muchos líderes para muchos niveles de ministerio. Aquí lo que decimos es lo siguiente: la implementación exitosa de la estrategia de movilización total requiere que muchos hombres y mujeres asuman responsabilidades para el liderazgo en muchas áreas diferentes del ministerio, ¿sí? Hay diferentes cosas, ya hablando, por ejemplo, de una iglesia organizada, una iglesia que ha tomado el compromiso de poder avanzar, de poder crecer. Se espera entonces la participación de hermanos y hermanas que se comprometan a poder estar haciendo lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Para que pues el grupo avance, para que las cosas se hagan. Y la verdad es que cuando, por ejemplo, el sembrador de iglesias o el pastor que está al frente logra tener este grupo, logra conformar este grupo y logra delegar en ellos lo que tenga que delegar del ministerio, pues ellos estarán activos haciendo la parte que tengan que hacer. Pero entonces el sembrador tendrá tiempo para ir desarrollando materiales o enfocarse en algunos otros aspectos hacia adelante, hacia el futuro, que permitan el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, ¿no? A veces, pues, el sembrador de iglesias o el pastor, pues, no tiene, pues, esto el tiempo, ¿verdad?, para poder hacer esto que estoy comentando, porque, pues, él es el encargado de ir y evangelizar y discipular a la gente y visitar a los que no llegaron y aconsejar y todo lo que tiene que ver con el ministerio. Y entonces, pues, él no ha aprendido a delegar en otros, no ha aprendido a ver los líderes que están allí, a capacitarlos para que entonces ellos hagan, y él se tiene que ocupar de todo esto, y entonces finalmente llega el momento en el que el grupo, la iglesia se estanca, porque ya el líder que está al frente pues está dando todo de sí y ya no puede con más, y entonces pues el grupo se estanca y ya no crece como debiera crecer o seguir creciendo. Esto pasa normalmente cuando no se detectan los líderes y se involucran a más líderes, ¿verdad?, en los diferentes niveles de ministerio para que ellos se encarguen de hacer el trabajo. Decimos entonces esto.
En los métodos, los materiales han sido diseñados a fin de promover que cada discípulo de Jesucristo, de acuerdo a su llamado o habilidad, asuma la responsabilidad de liderar en el aspecto de la iglesia, ¿verdad? En algún aspecto de la iglesia. Al involucrar a todos los creyentes directamente en el trabajo, estamos capacitando a nuevos líderes a través de cada paso de la estrategia. Los capacitamos teóricamente con el material, pero los capacitamos también en la práctica a través de decirle vas a hacer esto, esperamos que hagas esto y entonces, bueno, pues él tendrá la oportunidad, conocerá sus funciones, conocerá sus límites, formará su equipo de colaboradores, etcétera, y en base a eso puede entonces hacer lo que se espera. Este es un proceso dinámico que asegura un continuo flujo de liderazgo para todos los niveles de ministerio y sirve como semillero para desarrollar ancianos potenciales, es decir, los que van a estar a cargo de un ministerio pastoral dentro de la iglesia o de un ministerio importante. Entonces, necesitamos hacer esto y este es uno de los problemas en los cuales a veces como iglesia nos estancamos, ¿verdad? Porque como dije, si el líder no se reproduce, entonces no va a reproducir su ministerio y ya va a llegar el momento en el cual él se va a estancar y la iglesia no va a crecer más allá de las capacidades que él tenga para liderar. Entonces, este es un punto interesante. Si queremos, hermanos, tener iglesias que crezcan y que crezcan a niveles más allá de lo que a veces conocemos, ¿cuál es el común de las iglesias? De nuestras iglesias, a lo mejor 60, 70, 80 personas, ¿verdad? Tal vez un pastor dedicado puede hacerse cargo de 90 o 100 personas, 120 a lo mejor, pero hasta allí nada más llega, ¿verdad? Hasta ahí llega porque hasta ahí le alcanzan sus fuerzas y él está prácticamente haciendo todo. Pero si se reproduce, entonces su ministerio se multiplica al punto de cuántos líderes tiene y esos líderes van a hacer mucho del trabajo que quizás a él le tocaría hacer en caso de no tener a los colaboradores o a los líderes. Entonces, un principio importante, muchos líderes para muchos niveles de ministerio. El siguiente principio es, los programas de capacitación para liderazgo son para líderes o son para los líderes. De entre los líderes emergentes que son fieles en la implementación de los pasos 1 al 4, identificamos aquellos que son hombres de confianza que a su vez estarán capacitados para enseñar a otros. Según Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está el proceso que Pablo está siguiendo y él habla, lo que has oído de mí. Entonces él está como el principal en esta cadena, como el que con el que se inicia la cadena, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿verdad? Ahora dice, encarga a hombres fieles, hombres de confianza, hombres en los cuales puedas delegar el liderazgo, que sean idóneos para capacitar a otros, para enseñar a otros. Entonces, los programas de capacitación para liderazgo son para los líderes. Así que, habiendo visto su liderazgo, comenzamos entonces un programa de entrenamiento más formal que aclara para cada líder emergente las áreas de carácter, conocimiento y habilidades prácticas que él o que ella necesitan desarrollar. Vamos a hablar en otro principio acerca de esto. Pero el líder no nace como resultado del entrenamiento, debemos tener en cuenta esto. No nace como resultado del entrenamiento, sino el entrenamiento es lo que ofrecemos al hombre o a la mujer que demuestra cualidades espirituales y un llamado divino para el liderazgo. O sea, nosotros no hacemos a los líderes, Dios es el que los hace, ¿no? Pero cuando nosotros observamos que Él es fiel en cuanto a poder tener estas disciplinas que lo ayudan a crecer espiritualmente, en cuanto a poder tener este deseo de servir, ve una necesidad y entonces hace lo que puede hacer para suplirla, entonces estamos viendo a un cristiano o a una cristiana, ¿verdad? Que demuestra cualidades espirituales, ¿verdad? El deseo de servir y que está en este proceso y entonces pues podemos incluirlo para capacitarlo. Entonces la pregunta no es quién puede ser un buen líder, sino más bien quién está liderando, ¿sí? ¿Quién tiene la actitud para liderar? ¿Quién demuestra patrones de crecimiento espiritual adecuado y un verdadero amor hacia otros, que pueda entonces ayudar a otros en la necesidad que tenga? Entonces hablamos de este principio, pero también el siguiente principio es que la capacitación de liderazgo
incluye desarrollo del carácter, conocimiento y práctica, ¿sí? El entrenamiento para liderazgo debe ser instrumentado de tal manera que asegure un crecimiento simultáneo en estas tres áreas: desarrollo del carácter, conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento de la palabra y una práctica ministerial. Se refiere entonces al ser. El ser es la formación del carácter. Se desarrolla por medio de las disciplinas para el crecimiento cristiano, ¿sí? Se desarrolla por medio de la consistencia en estas disciplinas. Recuerdan que en el paso 3 hablamos del discipulado y hablamos de aquellas disciplinas que son necesarias desarrollar como una disciplina, como un hábito que se practique de parte de los que han sido evangelizados y han recibido a Cristo para que les ayude a crecer espiritualmente. Y estas disciplinas son la Biblia, la oración, ¿verdad? La adoración, la comunión y el servicio, el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo, el evangelizar, el dar testimonio. Entonces esto es importante que podamos nosotros desarrollar invitar a los hermanos, ¿verdad?, a que desarrollen esta parte y a que entonces puedan ir formando el carácter, el ser de la persona. Además habla del servicio, ¿verdad?, la fidelidad. El que es poco en lo fiel será también fiel en lo mucho. Esto es algo que pues es así de esta manera. Entonces el ser, el desarrollar el carácter, pero también habla del saber, es la otra parte, ¿no? El saber, que aquí habla del conocimiento que se debe de tener. No se trata de conocer verdades bíblicas solamente, sino de saber cómo estudiar, cómo interpretar y aplicar la Biblia a la luz de las necesidades de la gente. En otras palabras, pues les ayudamos a poder formar un conocimiento bíblico sólido que les ayude no solamente en su desarrollo espiritual, pero también que les ayude en el aspecto de poder ministrar a las personas, ¿verdad? Conocer la palabra, darles algunas clases, ¿verdad?, de interpretación de la Biblia, etcétera, ¿no? Y luego hablamos del hacer. El hacer habla aquí de la práctica, ¿no? Del poner en práctica lo que se ha aprendido, lo que se conoce. Y aquí hablamos de que los líderes potenciales deben saber cómo manejar bien el evangelismo, el discipulado, la creación de una familia espiritual o de un grupo de célula, ¿verdad? En la práctica, antes de proseguir con un entrenamiento avanzado en el liderazgo. O sea, primero empezamos con lo primero, que tiene que ver con lo que ya hemos dicho hasta aquí, ¿no? Bueno, pues el poder ya encontrarse en ese proceso de crecimiento espiritual, pero también aprender cómo podemos hacer la obra de evangelismo, cómo podemos nosotros ayudar a las personas que se están volviendo a Cristo, que conocen o que reconocen, mejor dicho, esta necesidad que tienen y entonces quieren estar allí siendo enseñados o llevados a Cristo. Bueno, ellos deben de conocer algún método o algunos métodos de evangelismo, luego cómo ayudarlos a crecer en el discipulado, luego cómo formar familias espirituales y cómo poder hacer esto antes de poder ir a un nivel más avanzado de liderazgo, ¿no? Usando el bosquejo y los principios de los 7 pasos como guía para el desarrollo en la práctica, nos aseguramos que los líderes emergentes tendrán los elementos prácticos básicos que se requieren para un liderazgo eficaz en la iglesia. Entonces, hablando de esto, pues vamos paso a paso y los llevamos en este proceso y los vamos involucrando más conforme ellos vayan respondiendo en lo que les estamos dando y en lo que les estamos pidiendo en un momento dado, en un momento determinado. Ahora, después de estos principios, hablamos de algunos errores a evitar, algunos errores que debemos evitar, ¿sí? Y aquí hablamos de asumir que el crecimiento en conocimiento garantiza el crecimiento en carácter y habilidades cristianas. Esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque a veces puede pensarse que si se está creciendo en conocimiento bíblico, por ejemplo, ¿verdad?, pues está creciendo en los otros aspectos y no necesariamente. Hay algunas exhortaciones en la Biblia a este respecto que nos dice, por ejemplo, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, fíjese bien, debiendo ser ya maestros, es el escritor a los hebreos que dice esto, ¿no?, después de tanto tiempo, pero la verdad es que no son maestros, no han crecido porque tienen necesidad todavía de leche.
espiritual y no de alimento sólido, no de una vianda sólida, ¿verdad? Entonces, hay que ver que en este aspecto hay que asegurarse que sí el conocimiento, pues deben de tenerlo, pero no es garantía de que esto le va a ayudar en el otro aspecto. ¿Cómo se está aplicando este conocimiento? ¿Cómo le está ayudando a crecer en carácter, en habilidades prácticas, ¿no? Así que tengamos cuidado en esto, un error a evitar. Veamos, ¿verdad?, hasta qué punto está haciendo algo que se está transformando este conocimiento en ayudarlo en las otras áreas que hemos dicho. Otro error a evitar, falta de capacidad para diferenciar entre líderes potenciales y líderes reales, ¿sí? Debido a su anhelo por aprender y su disposición para seguir con frecuencia, los fundadores de iglesias han derrochado sus energías en hombres y mujeres jóvenes que no han demostrado ser de confianza y entonces capacitarlos. Y cuando se habla de confianza, estamos hablando de líderes fieles, ¿verdad? De aquellos hombres fieles para enseñar también a otros. Entonces, aquí a veces pues ve mucho entusiasmo de parte de el nuevo creyente que quiere entonces involucrarse y participar, pero tal vez no diferencia el sembrador de iglesias en cuanto a lo que es tener esa enjundia, ese ánimo, ese entusiasmo, pero tal vez no estar dispuesto a pagar el precio que se requiere, ¿verdad?, de poder dedicar tiempo a las disciplinas espirituales y quiere entonces involucrarse, pero sin estar en ese proceso de crecimiento espiritual, sin esa disciplina que lo ayude a poder estar siempre dependiendo del Señor. Y entonces, pues, no logra diferenciar esto y empieza a capacitar a personas que tal vez no van a ser de mucha ayuda en el ministerio de la iglesia. Entonces son errores que podemos y que debemos nosotros evitar en un momento dado, ¿verdad? Y bueno, esto es en sí de lo que nos habla este quinto paso, que tiene que ver entonces con el desarrollo del liderazgo. Miren, hermanos, que hay mucho más que decir y lo podemos ampliar, pero el tiempo es un factor aquí importante que no nos permite pues ampliarlo en un sentido como quisiéramos hacerlo. Pero cualquier duda que ustedes tengan o pregunta o participación, pues es tiempo para poder hacerlo en este momento antes de pasar al sexto paso. Hermano, una pregunta. Sí. Qué importante es, entendemos que el pastor no puede con todo. Él tiene mucho trabajo, muchas cargas de en sí, y entonces tiene que él preparar líderes, digamos acá a un lado suyo, para de cierta manera él empiece a trabajar con esos líderes, y esos líderes vayan levantando más líderes todavía. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el pastor se cansa? Viene un problemón para la iglesia. ¿Y qué pasa cuando el líder también se cansa? Entonces, hermano, yo pienso, hermano, porque usted decía que líderes potenciales y también líderes reales. Es cierto. Hay mucha gente que tiene un potencial muy, muy bonito y se fijan en ellos, pero ya cuando los invita a uno a participar, como que me dan como 1000 excusas para trabajar. Y los entiendo, porque así también yo era yo. Era un líder potencial, pero nunca va a desarrollar hasta que él lo diga, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, vámonos. Y por el tema no es el dejar bien sembrado el liderazgo, porque yo le puedo decir, cuando uno, hermano, todo lo que usted aquí pone es bien bonito y todo, pero cuando uno trabajó las cosas de Dios, hermano, no nos enseñaron nada de esto, nunca nos dijeron ni principio ni nada, nos aventaron directamente al ruedo para trabajar. Y no había tanta enseñanza en ese aspecto. Y ahora, hermano, tiene oportunidad uno de poner todo esto en papelito, aplicarlo a la práctica, y mire, vamos a ver cómo con la ayuda de Dios esto va para adelante. Porque sí, hermano, hay mucho liderazgo en la iglesia, bastante. Es nada más de que la gente también diga, cuenta conmigo y aquí estamos. Vámonos para adelante, a seguir trabajando, ¿verdad? Es bonito. Sí, hermana Adriana, adelante. Mi comentario nada más es en el sentido, hermano, de que gracias por este conocimiento, esta guía que estamos recibiendo el día de hoy. Dios está quitando mucha ansiedad y mucha angustia
perdón, me emociono, perdónenme. Sí, no hay cuidado. Mucha angustia y saber si estamos haciendo bien o mal la tarea. Y doy gracias a Dios por esto, hermano, porque me sentía con mucha carga delante de Dios y delante de la iglesia. Porque como dice mi esposo, sí tenemos el llamado a trabajar, a servir. No sabemos mucho, lo poco que sabemos lo hemos aplicado. Y sin embargo, siempre estaba la duda de si estamos haciendo la tarea bien, si estamos haciendo la tarea mal. Y sí existe esa presión de que te miran por los resultados físicos, visibles, palpables. Y bueno, doy gracias a Dios de que estamos viendo de que, por ejemplo, aquí ahorita lo que estamos viendo es medir el avance, el crecimiento por los encuentros significativos y por la cantidad de personas que se van uniendo al Señor, Sí. ¿verdad? Y no necesariamente van a suceder las cosas a nuestro tiempo y como dice el hermano Gustavo, a nuestro modo, ¿verdad? Van a ser al tiempo y al modo del Señor. Entonces, no, quería decir eso, conocer esto, ser entrenado, ser preparado con este conocimiento, con esta enseñanza, quita mucho estrés y nos permite enfocarnos en las cosas que son importantes y lo más importante, aquellas que no conocíamos o que las hacíamos de forma intuitiva, que pues ahora enfocarte a ellas y trabajar en ellas. Era lo que quería comentar, hermano. Gracias. Sí, hermana, gracias por su participación. ¿Alguien más desea comentar algo, decir algo? No, si no es así, pues retomando lo que dijo el hermano, el modelo de iglesia que tenemos, que nos han heredado, es el modelo donde el pastor es llamado y puesto en la iglesia para que sea él el que se encargue de hacer el ministerio de la iglesia. Es esto en muchos lugares, ¿no? Y aún incluso se dice, y por eso es el pastor, y por eso fue al seminario, y por eso le pagamos, para que él se encargue del evangelismo, del discipulado, de la consejería, de la enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y entonces, pues el pastor bajo esa perspectiva comienza a servir y bueno, como digo, hasta donde le alcanzan sus fuerzas y su capacidad y entonces llega el momento en el cual la iglesia se estanca y ya no crece por muchas ganas y por mucho interés que el pastor tenga en servir, aún ya la iglesia no va a crecer porque ya no puede hacer más de lo que él ya está haciendo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia a este respecto? Y yo le digo a mis jóvenes estudiantes esto, ¿no? La Biblia nos enseña en Efesios 4:11 en adelante, ¿verdad? Lo que debe ser el ministerio pastoral. Ahí se encuentran otros ministerios instituidos por parte del Señor, donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Bueno, decimos pastores maestros porque en el original es una sola palabra la que define estas dos cosas o estas dos prácticas, ¿verdad? Pastores maestros. Entonces, le digo a los alumnos, todo pastor, por diseño divino, tiene el don de la enseñanza. Es más, es uno de los requisitos que Pablo da en la lista, en la primera carta a Timoteo, cuando escribe a Timoteo, ¿no? Que sea apto para enseñar, y es esto lo que hace la diferencia en la lista que da con los diáconos. Entonces, todo pastor por diseño divino ha sido dotado de parte del Señor con el don de la enseñanza, para que enseñe la palabra de Dios. Y entonces, por eso dice, constituyó a los pastores maestros, y luego dice, ¿por qué o para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego continúa ese pasaje hablando. Pero en ese sentido, déjeme entonces rescatar lo siguiente. Dice la palabra de Dios ahí, constituyó pastores maestros para perfeccionar a los santos. El trabajo de los pastores es la capacitación, el poder desarrollar a los cristianos en el área de que conozcan los dones con los que fueron dotados, y entonces Él los capacite en esto, les delegue el ministerio, ¿verdad? Y entonces ellos puedan encontrarse activos o sirviendo
en un ministerio, en algo que van a hacer. Y cuando el pastor toma este lugar y capacita a la iglesia, y la iglesia toma el lugar del servicio, del ministerio, entonces resulta lo que dice la última parte de ese versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Solamente hasta que la iglesia se encuentra activa, haciendo las cosas que tiene que hacer, es cuando puede haber esa edificación de parte de la iglesia, ¿no? La iglesia es edificada. Así que el pastor tiene que ser un capacitador, alguien que capacita, alguien que instruye, alguien que sí enseña, pero que mueva a la gente, además de la enseñanza, a poder hacer lo que sea necesario hacer, ¿sí? Ahora, ciertamente, y como el hermano ha comentado, no vivimos en un momento en donde puede haber mucha presión de parte del trabajo y de otras cosas más en cuanto a nuestro tiempo, y pueden los hermanos decir, pues no tengo tiempo para servir al Señor porque ya mi agenda está completamente llena y agotada y no tengo más tiempo. Y puede ser verdad esto, ¿sí? Pero hay que organizar un tiempo para que a veces desde la oficina, desde la casa, desde donde sea, podamos estar haciendo lo que sea necesario hacer. A lo mejor en algún momento estar trabajando con algunos papeles en cuanto a organizar qué vamos a hacer, ¿verdad? Como líderes, o tal vez desde ahí con el celular, ¿verdad? Con llamadas, con videollamadas, con chat o lo que sea, ¿verdad? Diciéndole a hermanos, tal vez no tenemos en este momento que estar físicamente con todos, pero hay maneras en las cuales podemos ir haciendo el ministerio si lo queremos hacer, ¿verdad? Y yo creo que esa es una buena manera en este tiempo, independientemente de todos los compromisos que tenemos a veces por realizar, de cómo podemos nosotros en un momento, ¿verdad? Estar incluidos haciendo el ministerio, inmersos en el ministerio, desde nuestras casas, como digo, desde nuestras oficinas, haciendo. Y en algún momento sí hay que estar definitivamente haciendo acto de presencia, ¿verdad? Pero es cuando programamos ese tiempo específicamente para hacer lo que tengamos que hacer en presencia de otros o en unión con otros, ¿verdad? Entonces, esto surge del comentario que hace nuestro hermano Guillén. Gracias, hermano. Si no hay más que decir o comentar en esto, vamos al siguiente principio, que es el principio número 6. El paso número 6, que es la adoración corporativa. Una vez que hemos trabajado los pasos anteriores, pues vamos entonces ahora a reunir, fíjese, hasta este momento, después de haber dado 5 pasos anteriores, es cuando viene la adoración corporativa. Aquí nos referimos a cuando el grupo se une para tener las celebraciones de los cultos, ¿verdad?, a nuestro Dios. ¿Cómo celebrar juntos la presencia y el poder de Dios? La pregunta, ¿no? ¿Cómo celebramos? Bueno, aquí que los creyentes que están creciendo en la fe celebren corporativamente la presencia y el poder de Dios. La idea es que después de haber participado en grupos celulares, en grupos pequeños donde nos reunimos en casas, ¿verdad?, con un grupo de hermanos, 5, 6, 7, 8 hermanos, ¿verdad? Y luego pues va creciendo, hay necesidad de formar otro grupo y tenemos 2 o 3 o 4 grupos o más grupos incluso, pero entonces consideramos que ya es tiempo de unir a todos estos grupos o a todas estas células en un culto para todos, ¿verdad? Y bueno, ya necesitamos a lo mejor un espacio más grande para todos. Y hay ese reto, hay ese desafío de encontrar un espacio donde puedan pues caber todos los que ya tenemos y también pensar hacia el futuro en el aspecto de poder ver un lugar que tal vez puedan incluir más gente con la que ahora contamos. Pero aquí entonces los creyentes están creciendo en la fe y se reúnen para celebrar juntos, ¿verdad?, corporativamente la presencia y el poder de Dios. Se refiere pues a los cultos de adoración que tenemos hacia Dios. ¿Cuál es la respuesta? Las actitudes, las acciones que se esperan de parte del grupo. La primera o la inicial es que las familias espirituales creadas en el paso 4, como ya vimos, ¿verdad?, encuentren mayor fuerza y diversidad de ministerios al asociarse con otras familias espirituales. La idea, entonces, aquí es de poder nosotros ver que al unificar a las familias espirituales, a las células, pues, bueno, pues ya en un grupo mayor pues van a encontrar mayor fuerza,
mayor diversidad, porque hay más hermanos, porque hay más personas reunidas, y entonces, pues esta es una mejor oportunidad para poder entonces desarrollar a todos o encontrar en todos pues una diversidad mayor. Entonces, esto es la respuesta que buscamos en este principio. Ahora, vamos a los principios. El valor de la adoración corporativa. Vamos a hablar un poquito respecto a esto. Cuando dos o más grupos se forman y están funcionando, y hablamos de 2, de 3, de 4, de los grupos que sean, no necesariamente tiene que tener un número determinado, pero sí tiene que tener 2 o más de 2, ¿verdad? Y entonces estos grupos o células que se han formado y están funcionando, entonces ha llegado el momento de reunirse periódicamente en un grupo más grande, en un solo grupo, ¿verdad? Que pueda estar reunido para tener los cultos de adoración a nuestro Dios. Este paso es importante y introduce a las células en la perspectiva de que forman parte del cuerpo de Cristo, que es más grande. Entonces, la idea es que ya no somos los 5, los 6, los 7 que nos reunimos en un grupo de célula. Somos a lo mejor ahora un grupo de 15, 20, 30 personas que estamos reunidos, y bueno, pues esto hace, como dije, que sea más personas y que entre todos formamos el cuerpo de Cristo, que es más grande que un grupo pequeño, ¿verdad? Que se reúne. Pero también es importante porque da la oportunidad para usar una variedad de dones, y permite que se desarrollen aquellos ministerios especializados que una sola célula difícilmente podría mantener. Por ejemplo, hablamos aquí de que podemos tener clases que tal vez en el grupo pequeño, pues sí tiene la participación y todos, ¿verdad? Participan, colaboran, pero a lo mejor le hace falta más profundidad a la enseñanza. Bueno, en un grupo grande, Dios pone los dones de enseñanza en algunos hermanos ahí de la congregación, se les capacita para ello, cómo dar una clase, cómo interpretar la Biblia, cómo aplicarla, etcétera, todo esto. Y entonces, pues ellos, con el don que Dios les ha dado, pueden tener una mayor profundidad para beneficio de todo el grupo, y entonces el grupo participa de esta enseñanza y llega a conocer aspectos que a lo mejor en el grupo célula no le sería factible llegar a conocer de esta manera como ahora lo puede conocer. Ese es un ejemplo nada más. O se trata, por ejemplo, de hacer la obra misionera. Bueno, pues entre todos es más fácil, o debiera ser más fácil, porque con la participación de todos, la oración, la incorporación en diferentes aspectos que se requiera, pues entonces pues se puede avanzar más fácilmente o más rápidamente en este aspecto de la obra misionera. Son ejemplos nada más por mencionar en este punto donde pues da la oportunidad de usar una variedad de dones y permite que se desarrollen aquellos ministerios especializados que una célula difícilmente podría mantener. Pero también es importante porque provee a los líderes de las células de un mayor control en asuntos de doctrina y estilo de vida. Es decir, bueno, como iglesia, pues estamos viendo lo que estamos enseñando y cómo esto, ¿verdad?, puede estar centrado en la Biblia y ser de bendición para la iglesia. Además, es importante porque protege contra ataques internos y externos. Un organismo multicelular puede defenderse mejor que un organismo formado por una sola célula. Ataques que pueden venir desde dentro o ataques que pueden venir desde fuera, ¿verdad? Y entonces, pues, siendo un grupo mayoritario, pues entonces hay una mayor capacidad para poder resistir a todos estos embates que vengan desde donde vengan. También es importante porque hace que la iglesia sea más visible a los ojos de los que no son creyentes y que de alguna manera tienen la oportunidad de ver, mira, pues ahí hay un grupo de varias personas que están reunidos, y entonces esto pues da presencia en ese lugar de esa iglesia que se está congregando, ¿no? Además, es importante también porque ayuda a los creyentes individuales mientras van aprendiendo cuál es su responsabilidad como miembros de una iglesia organizada y se van preparando para el paso 7, que es la organización.
Y vamos a hablar de eso en el paso número 7. También es importante porque ayuda a mantener el equilibrio y genera energía cuando las victorias, los desafíos y aún las derrotas de los creyentes y las células se contemplan sobre la pantalla del obrar de Dios en el grupo más grande. También, por último, puesto que muchas células no serán guiadas por creyentes que tienen el don de la enseñanza, la celebración proporciona una oportunidad en la que los maestros pueden ejercer sus dones en beneficio de todo el grupo. Ya comenté esto, ¿verdad? Pero ahí es una oportunidad y un ejemplo que podemos mencionar. Otro principio es, insista en el liderazgo local. Sí, el siguiente principio, insista en el liderazgo local. Cuando el sembrador de iglesias se rehúsa a ocupar un papel público en estos encuentros de adoración, evita que se establezca patrones de liderazgo profesional que los líderes emergentes no pueden asumir, lo que creará dependencia. La idea de este principio es que si el sembrador de iglesias es la persona principal con los dones que Dios le ha dado para servir y estar al frente del grupo, entonces pues el grupo se va a acostumbrar a que pues él es el líder y en un sentido piensan es el único que puede hacer las cosas. Y cuando él ya no está, cuando él se va, cuando él se marcha, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Pues la iglesia se considera insuficiente para poder llenar este hueco que deja el sembrador, y entonces pues ¿cómo le hacemos? Pues no sabemos, y la única idea que se les ocurre, pues mandemos a llamar a un pastor de otra iglesia o del seminario para que venga y tome ese lugar. Pero por eso dice que el principio es que insistir en el liderazgo local. Creo, hermanos, que Dios da todos los dones que la iglesia necesita para poder ir desarrollándose. Y dentro de estos dones se encuentra también el don de pastor, el don de pastor que Dios da a alguien de la iglesia para que sea el que se encargue de poder estar al frente del grupo. Es cierto que pueden haber muchas funciones pastorales que la iglesia o que miembros de la iglesia estén realizando, pero se necesita la figura pastoral, el pastor que está al frente de la iglesia, porque es el diseño divino que encontramos en las escrituras, y porque es esto entonces lo que vemos, pero el sembrador de iglesia desde el principio debe de insistir en el liderazgo local, que Dios da todos los dones a la iglesia, ¿verdad? Los dones que se necesitan. Una verdadera celebración se produce cuando tenemos razones para celebrar, ¿sí? Una verdadera celebración sucede cuando tenemos razones para celebrar. Aquí decimos que los creyentes que comparten su fe practican también las disciplinas espirituales del crecimiento cristiano y experimentan lo que es una familia espiritual en acción por medio del ministerio mutuo, y raramente carecen de razones para adorar a Dios. Entonces, las oportunidades para la adoración corporativa se emplean para celebrar cómo la presencia y el poder de Dios se han visto en la vida de sus hijos. Entonces, una verdadera celebración sucede si tenemos razones para celebrar, es decir, para juntarnos y poder celebrar a nuestro Dios. Otro principio que preguntamos aquí, ¿es necesario que la iglesia tenga un edificio propio? Porque parece ser uno de los puntos esenciales que a veces los sembradores, incluso los pastores o toda la iglesia piensan, ¿no? Tener un edificio, tener un lugar propio, ¿verdad? La iglesia que van haciendo. Ahora, a este respecto decimos lo siguiente: la movilización total es un modelo de siembra de iglesias que permite el desarrollo de iglesias sanas que se reproducen en otras iglesias y que pueden o no decidir si van a buscar un edificio propio, a eso se refiere. De hecho, la necesidad de un gran lugar de reunión no surge sino hasta este paso, el número 6. Fíjese, ya ha pasado algún tiempo. ¿Cuánto? No sabemos exactamente, porque en cada lugar va a ser diferente en cuanto a la recepción que las personas tengan hacia el evangelio, hacia la respuesta. En un lugar puede crecer de manera muy rápida, pues grupos celulares, y luego en cuestión de algunos pocos meses a lo mejor pues ya tener un grupo grande, mientras que tal vez en otro lugar va a llevar más tiempo todo esto y va a poder entonces a lo mejor llevarse
incluso años, ¿verdad? Para que esto progrese. Eso entonces es relativo en cada lugar, en cuanto a la respuesta, en cuanto al crecimiento que puede tenerse. Pero la pregunta es si la iglesia nueva necesita tener un edificio propio. Entonces, referente a esto, pues podemos decir que la iglesia considerará cuándo es el momento oportuno. De que es necesario, bueno, más que necesario, a lo mejor tal vez que es algo deseable, pues sí, ¿verdad? Algo deseable. Ahora, hay iglesias, y tal vez usted conozca algunos, que no tienen un edificio propio, ¿verdad? Pero tienen un lugar donde se reúnen, un lugar que posiblemente restan o les dan, rentan, perdón, o les dan prestados o qué sé yo, ¿verdad? Que están allí en ese lugar no propio, pero pues sí están ahí reuniéndose, donde reciben a toda la gente que cada fin de semana viene, pero sea como sea, ¿verdad? Pues la iglesia se reúne. Ahora, yo sé que en algunos lugares, en algunas ciudades, a veces es muy difícil conseguir un lugar propio, ¿verdad? Van varias cosas unidas aquí que tenemos que considerar, pues el costo, en algunos lugares es muy grande el costo y es difícil reunir una cantidad pues grande de dinero para adquirir un lugar, porque también otro aspecto es el tamaño del lugar. No nos puede ayudar mucho el hecho de tener lo que puede ser para una casa habitación. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca, de 10 por 20, lo que son 200 metros cuadrados. No nos ayuda mucho para reunir a la gente, ¿verdad? Un local de este tamaño. Se necesita ser mucho más grande. Y hablamos en una ciudad, también otro aspecto a considerar, bueno, pues es tener un lugar no solamente para la iglesia, sino donde estacionar los vehículos de la gente que asiste, porque a la larga esto también se convierte en un problema, ¿no? Los vecinos a veces se incomodan por el hecho de que pues ahí en sus entradas dejamos los vehículos y hay problemas en ese sentido. Entonces, todos estos aspectos tienen que considerarse para cuando se está pensando, por ejemplo, en el hecho de adquirir un terreno para construir un edificio. Todas estas cosas son importantes, entonces no es una tarea tan fácil ni tan sencilla, pero pues sí se requiere pensar y buscar estrategias de cómo resolver este asunto. Y entre más gente tenemos, pues más grande tiene que ser el edificio, y además ahora pues ya reglamentado también por el gobierno en cuanto a todas estas cuestiones y lo que ha surgido últimamente de problemas sanitarios y todo eso. Bueno, pues son cuestiones que en la siembra de iglesia tenemos que ver y pensar. Como decimos, no es necesario, pero sí es conveniente, ¿verdad?, que la iglesia pueda tener un lugar donde reunirse, un lugar propio o tal vez un lugar rentado, pero un lugar donde pueda reunirse, ¿sí? Entonces, son estos los principios que compartimos aquí y pensamos en los errores que podemos evitar, y aquí decimos que no se apure para instrumentar la adoración corporativa. La idea pues puede ser entonces, pues no tenga prisa en cuanto a tener los cultos ya. Es más, en un inicio, y hablando a lo mejor de que a veces no tenemos el lugar más conveniente para tener la adoración semana a semana, bueno, pues iníciela a lo mejor con 2, con 3, con 4 grupos que tiene cada mes, una reunión cada mes, una reunión cada 15 días a lo mejor, ¿verdad? Dependiendo del lugar y de los recursos que usted disponga, puede entonces pensar en esto. Y entonces, pues no se apure a hacerlo como otras iglesias, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que como son las otras iglesias tenemos que hacer que cada semana tiene que reunirse. Bueno, a lo mejor el domingo aprovéchelo para reunir sus grupos pequeños como grupos, ¿verdad?, por separados. Y a lo mejor una vez al mes podemos tener esta reunión, o una vez cada 15 días. Como dijo la hermana, a veces pues somos apurados en cuanto a querer tener resultados, pero pues no se apure, Dios irá obrando conforme lo quiera hacer. Otro error que podemos evitar es reproducir el mismo estilo de adoración de la iglesia madre. Como es la iglesia donde yo pertenezco, como es la iglesia que me ha enviado aquí para sembrar una iglesia, pues queremos reproducir el mismo estilo de adoración, y no solamente de adoración, perdón, sino de todo en sí lo que es la iglesia, ¿verdad? Los ministerios que tiene y todo esto. Fíjese, una iglesia que ya tiene 10 o 20 o 30 años de existencia
y que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, de crecer, de tener diversos ministerios, y como una iglesia que va surgiendo, apenas tiene unos cuantos meses, a lo mejor un año, año y medio, y queremos, no, pues aquí en esta iglesia tenemos ministerio para las hermanas, queremos tener ministerio para las hermanas en esta iglesia naciente. No, pues en esta iglesia, en mi iglesia donde vengo, tenemos ministerio para varones, para jóvenes, para niños, etcétera, ¿no? Y entonces queremos implementar esto mismo. Entonces, no solamente el estilo de adoración, sino llevar a veces todo lo que es la iglesia madre a la nueva iglesia. Y la verdad es que no va a funcionar porque pues la iglesia madre, como digo, tiene ya todo un historial, tiene ya todo un recorrido, ya tiene ya todo otros recursos que la nueva iglesia no tiene. Entonces, si hacemos esto y reproducimos lo que la iglesia madre es, pues es una fórmula para frustrarnos y posiblemente también para fracasar. Así que evite ese error y conforme vaya habiendo necesidades, supla esas necesidades en la nueva iglesia. Y bueno, cada iglesia tiene que tener su propio estilo de adoración, no imponga, ¿verdad?, el de su iglesia. No, pues allá tocamos piano y es lo que debemos tocar acá. Bueno, pues posiblemente tenga hermanos allí que puedan tocar la guitarra o que puedan tocar algún otro instrumento. Bueno, pues con lo que Dios le dé, con eso entonces inicie y haga lo que tenga que hacer. Entonces, errores a evitar aquí. Y bueno, antes de pasar al siguiente paso, hay algunas sugerencias que nos dan y vamos a verlas rápidamente para poder entonces considerar un tiempo también para que usted pueda participar si tiene alguna pregunta. Sugerencias en cuanto a los pasos a dar: cuando hay 2 o más familias espirituales, es decir, células, júntelas periódicamente para la adoración corporativa. Y lo que ya les dije, comience con celebraciones mensuales o quincenales. Asegúrese de que las células sigan siendo la principal fuente de identidad y cuidado mutuo de la iglesia. Sí, es el principal ente sobre el cual usted debe de basarse. Pero también evite el peligro de que los líderes emergentes gasten mucho tiempo y energía en la preparación para estos grandes eventos, o sea, para las reuniones de todas las células. Entonces, sí es necesario hacer la preparación de todo lo que vamos a hacer allí, tanto del culto, la parte espiritual, como también la parte física, es decir, condicionar o que esté en las mejores condiciones el lugar donde nos vamos a reunir, pero evite ese peligro de que se gaste mucho tiempo en cuanto a esto, ¿no? Sí hay que planificar, pero sin invertir quizá tanto tiempo en ello. Otra cosa que nos recomienda aquí, ¿verdad?, una sugerencia es: trabaje con el liderazgo de las células para planificar las celebraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a incluir? Etcétera, todo esto, ¿no? Y una cuarta sugerencia: aumente la frecuencia de las celebraciones recién cuando su liderazgo emergente pueda cumplir con las demandas creadas para las demás actividades adicionales. Es decir, en la medida en que pues el liderazgo está preparado para poder hacer más, entonces podemos incluir más cosas o hacerlas con más frecuencia, ¿sí? Esto es en cuanto a este sexto paso de lo que es la adoración corporativa. ¿Tienen, hermanos, preguntas o comentarios respecto a este sexto paso de la adoración corporativa? ¿Todo está bien? Sí, hermano, está bien, gracias. Ok, vamos a lo que sigue, que es el último paso, y tenemos media hora para ello, ¿verdad?, para concluir la clase. El séptimo paso es la organización, ¿sí? Bueno, pues ya se ha comenzado a reunir la iglesia en lo que llamamos los cultos, ¿verdad?, de toda la iglesia. Pues ahora tenemos que organizar, y este es el séptimo paso, ¿no?, la organización de este aspecto. ¿Cómo crear las estructuras? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo crear las estructuras para un crecimiento a largo plazo? Y aquí se refiere entonces a que tenemos que crear las estructuras corporativas necesarias para asegurar la preservación, crecimiento y la reproducción de la nueva iglesia. Las estructuras, hermanos, van a surgir de las necesidades que la iglesia tenga. Un problema que a veces tenemos, como ya comenté, es de que importamos esas estructuras de otra iglesia. Y bueno, pues esto no es lo mejor que podemos hacer, porque pues como ya dije, cada iglesia tiene un trasfondo detrás de todas sus prácticas, detrás de todos sus ministerios, detrás de todo lo que está haciendo.
y a veces la nueva iglesia pues no tiene todo este recorrido, entonces es un error tratar de importar estructuras de otro lugar. Así que si la nueva iglesia que estamos nosotros formando tiene necesidad de visitar a los nuevos convertidos, de enseñarlos, es decir, llevarlos en el proceso de discipulado, pues eso es precisamente lo que debiera entonces reflejar esto. Ahora, si hay otras cosas que van surgiendo, bueno, eso se va entonces estructurando la iglesia en base a esas cuestiones que están surgiendo y esas necesidades que son que se necesita atender. Por ejemplo, bueno, pues hay necesidad ahora que tenemos ya el culto para todos, de tener otros ministerios como por ejemplo la música. Bueno, pues vamos a ver dentro del grupo a quienes Dios ha dotado como músicos y pueden tocar algún instrumento o pueden aprender a tocar algún instrumento de acuerdo al lugar, a la relevancia, ¿verdad? A la cultura. Puede entonces instituirse pues esos instrumentos, la guitarra o el piano o cualquier otro instrumento musical que sea necesario. Entonces vemos dentro del grupo quién ya lo puede hacer y si no hay nadie que lo pueda hacer, entonces quién tiene el deseo de aprender, a quién se le facilita y entonces pues damos un tiempo, un espacio para que pueda entonces hacerse esta parte, enseñarlos, capacitarlos y después ponerlos a que lo hagan. Bueno, también puede ser el hermano que Dios le ha dado el don de cantar, ¿no? De saber cantar y que además puede guiar a la congregación en el canto, porque cuando esto no pasa, y lo vemos nosotros en las nuevas iglesias, ¿verdad? Y no tenemos esto, bueno, pues entonces pues no es tan bonita como se puede oírle el canto de la iglesia, pero pues Dios va proveyendo y necesitamos ir viendo y entonces formando la estructura en base a esto, ¿sí? Ahora, respuesta, actitudes y acciones que se esperan de la iglesia en formación. Inicial, la implementación de estructuras corporativas simples que aseguren la presencia, crecimiento y la reproducción de la iglesia. Aseguren la preservación, crecimiento y reproducción de la iglesia. Entonces, vamos de acuerdo a la necesidad que se está teniendo, tener una estructura y mantenerla lo más simple que podamos, ¿verdad? No así tan compleja como en otras iglesias más grandes, pues hay necesidad de esas estructuras porque ya es una iglesia más grande y con más personas, pero una iglesia pequeña pues tiene que ser una estructura simple. A largo plazo, implementación de un plan de trabajo con líderes emergentes que hasta que la iglesia y el fundador de iglesias estén de acuerdo con que reúnan las condiciones para el ancianato. Es decir, ya vamos dándole forma respecto, por ejemplo, de aquellos que van a fungir como ancianos, como pastores dentro de la iglesia. Entonces debe de haber una capacitación, puede ser dentro de la iglesia o puede ser en un instituto que se tenga en la ciudad o como en este caso en un seminario en donde pues se enseña a los pastores que van a hacerse cargo porque pues se supone que son pastores nuevos, ¿verdad? Que Dios va a poner allí y entonces pero que es necesario que puedan ellos recibir la capacitación, la enseñanza para que sepan qué es un pastor, qué cosas debe de hacer, etcétera. Todo esto, ¿verdad? Pueda ellos saber y entonces pues ellos tengan que hacer las cosas que son necesarias hacer. Entonces, a largo plazo buscamos esto. Pero también entonces aquí hablamos ahora de los principios en este paso, ¿no? De la organización. ¿Cuándo nace la iglesia? Es la pregunta. ¿Cuándo nace la iglesia? En todo proceso de fundación de iglesias llega el momento cuando se deberá determinar quiénes están dispuestos a comprometerse formal y públicamente con la nueva iglesia. Podemos decir entonces que la iglesia nace cuando los creyentes que la conforman se comprometen formal y públicamente a poder hacer lo que es necesario para que la iglesia funcione como tal. Es decir, tienen el compromiso, ya no es ahora una opción si quiero, ¿verdad? Sino que si estoy dispuesto, si asumo el compromiso, entonces puede pensarse en organizar la iglesia. ¿Por qué no la vamos a organizar si los que aspiran a ser miembros o los que son miembros no tienen este compromiso para con la iglesia? ¿El compromiso de qué? Pues de sostenerla en todos los aspectos, como hablamos en un momento de una iglesia
autóctona, ¿no? Y los principios autóctonos que podemos tener, y uno de ellos pues es el autosostenimiento, que la iglesia tenga sus propios líderes, que la iglesia aprenda lo que es la sana mayordomía de los diezmos, la ofrenda para sostenerse a sí misma. Entonces, pues debe de asumirse este compromiso de parte de los miembros de la iglesia para que puedan entonces, ¿verdad?, la iglesia funcionar, porque si no, pues entonces ahorita estamos, el día de mañana pues ya no está el sembrador, y ¿dónde están los miembros? Pues como no tienen un compromiso esos miembros, pues entonces se van y la iglesia se viene abajo, ¿verdad? Y entonces pues todo el esfuerzo pues no resultó, ¿verdad?, en efectivo porque no hubo la solvencia de parte de los miembros a continuar en cuanto al compromiso que se requería de ellos. Hablamos de otro principio, organismo antes que organización. Organismo antes que organización. En el paso 7, organización, que es lo que estamos hablando, se trata el orden lógico en el cual se van incorporando o se van a incorporar los elementos de organización básicos para la preservación y el desarrollo a largo plazo de la nueva iglesia, ¿sí? Entonces aquí hablamos de los elementos que son necesarios considerar en una organización a largo plazo. Al poner la fase de organización al final del proceso de fundación de iglesias, vea lo que sucede. Se ayuda al fundador de iglesias para que no pierda su rol apostólico, o sea, su rol primario en cuanto a poder hacer el trabajo con las personas de evangelismo, de discipulado, como ya hemos visto en los pasos anteriores. O sea, él funciona como esto. Se relega la organización para el último paso con este propósito, porque a veces si ya empezamos a trabajar en este aspecto y quién va a ocupar qué puesto y qué puestos son necesarios crear dentro de la iglesia para una organización eficaz desde el principio, pues entonces se pierde este tiempo que se puede tener en desarrollar a la gente, ¿verdad? En desarrollar a la gente. Por eso entonces mencionamos esto. Además se mantiene el desarrollo de una comunidad espiritual donde la estructura nace de las relaciones. Lo que buscamos o lo que enfatizamos es esto por encima de todo, ¿no? Las relaciones más que el desarrollo de estructuras. Además, se logra que la organización surja de la visión y las necesidades de los nuevos miembros en lugar de trasplantar expresiones específicas y culturales de otras iglesias establecidas. Lo que ya hemos dicho, importar una estructura de otro lugar. Lo que entonces buscamos es suplir las necesidades que se tienen dentro del grupo, y en base a suplir esas necesidades es que va surgiendo la organización o la estructura que se le va dando a la nueva iglesia. Además, se asegura que los miembros de la iglesia entienden que son capaces de sostener las estructuras de organización de su iglesia, ¿sí? Entonces, los mismos miembros son los que llevan adelante la organización que se requiere en la iglesia, los diferentes puestos que van a ser creados para poder entonces atender lo que sea necesario. Verán las necesidades de organización, la necesidad de organización, y estarán dispuestos a implementar esta organización y podrán hacerlo. La organización tiene que ser flexible, la organización tiene que ser de acuerdo a las necesidades y como dijimos, entre más simple, mejor en un principio, ¿verdad? Sin tanta complejidad. Organismo antes que organización también enfatiza el hecho, ¿verdad?, de que la iglesia es un ser viviente, es un ser vivo, ¿sí? Y que como tal necesita crecer. Una organización pues puede hablar de un aspecto, ¿verdad?, más organizativo, posiblemente algo que no tiene vida, pero pues que también es necesaria la organización. Pero enfatizamos este otro aspecto, ¿verdad? El segundo principio, la preparación y el nombramiento de pastores. La preparación y el nombramiento de pastores. Ya mencionamos algo de esto en el paso anterior. El proceso de desarrollar un equipo pastoral calificado bíblicamente para cada iglesia requiere tiempo, paciencia y esfuerzo, ¿sí? Requiere tiempo para que el pastor pueda tener este tiempo de preparación, de maduración, de crecimiento. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? No sabemos exactamente cuánto, pero sí, por ejemplo, en la Biblia encontramos que cuando Dios llama al apóstol Pablo,
no así de primas a primera y ya está, ¿verdad?, dirigiendo un grupo. Sí está predicando el evangelio, sí está con creyentes y todo esto, pero también es llevado por el Señor por 3 años a Arabia, en donde está en el desierto y en donde tiene seguramente este tiempo de encuentro con el Señor, de conocerlo, de ser preparado. Los discípulos del Señor pasaron por lo menos 3 años de su vida en una relación cercana con el Señor. Algunos piensan que no fueron al seminario, pero qué mejor seminario que tener al maestro de los maestros ahí con ellos para enseñarles, ¿verdad? Enseñarles de una manera teórica y práctica, llevarlos al campo y ver ahí delante de la multitud lo que era necesario hacer, y ellos pensaban que la solución era que se despidiera la multitud, pero el Señor los desafía que les den ellos de comer, de que los alimenten, y bueno, tienen la oportunidad de ver en vivo y a todo color cómo resolver necesidades prácticas, ¿verdad?, en la gente que está teniendo necesidad en ese momento. Y entonces ellos aprendieron de primera mano del Señor. Entonces sí hay necesidad de preparar, de llevar por este proceso a los que van a ocupar el equipo, los que van a formar el equipo pastoral. Y bueno, se requiere que tengan tiempo, paciencia, esfuerzo, dedicación, preparación, ¿verdad?, para esto, y sean entrenados en ello, ¿no? La estrategia de movilización total permite el reconocimiento como iglesia de un grupo de creyentes antes que haya hombres que reúnan las condiciones para el pastorado. Este modelo parece coincidir con la práctica neotestamentaria de establecer iglesias que trabajaban bajo la autoridad de los apóstoles o los representantes designados para ellos, hasta que llegaba el tiempo cuando era posible designar ancianos o pastores. Es decir, cuando Pablo sembraba iglesias, por ejemplo, bueno, pues Pablo regresaba a estas iglesias para poder ver cómo iba el desarrollo de la iglesia, los problemas que estaban enfrentando. Y cuando él no podía regresar, entonces les enviaba cartas que están ahí en el Nuevo Testamento como documentos que nosotros podemos ver como teológicos, pero que eran cartas que en un momento eran escritas en base a las necesidades o a las problemáticas propias que una comunidad dada, una iglesia dada estaba teniendo o estaba enfrentando. Y entonces Pablo, a través de la pluma, al escribir, ¿verdad?, pues les decía cosas que debían ellos hacer como iglesia, pasos que debían tomar. Y cuando no era posible estar ni en presencia ni escribir carta, pues les enviaba a sus colaboradores. Siempre tenía un equipo de colaboradores con él, a los que él desarrollaba y les enseñaba, y después cuando había necesidad no podía ir, pues ve a la iglesia de Creta, en el caso de Tito, la iglesia de Éfeso, en el caso de Timoteo, la iglesia de Corinto, en el caso de Apolos, ¿verdad? Y de esta otra pareja, Priscila y Aquila, ¿verdad? Y así diferentes iglesias, diferentes colaboradores. Entonces, pues no se había desarrollado todavía el aspecto pastoral, porque puede tardar esto, pero estaba bajo la supervisión del apóstol Pablo esta iglesia, y de una o de otra manera les atendía y les ayudaba en las necesidades o los problemas que la iglesia estaba enfrentando. Les daba consejos, les daba enseñanza, etcétera, ¿verdad? La iglesia entonces deberá estructurarse de manera tal que ponga un máximo de sentido de propiedad y de responsabilidad en manos de los ancianos o pastores emergentes, mientras ellos todavía permanecen bajo la autoridad de algunos pastores o ancianos reconocidos de las iglesias de la zona. Es decir, en un momento determinado ya han sido capacitados. No quiere decir que ya se termina la capacitación, pero estarán bajo el cuidado y la supervisión de algunos pastores, y de cuando en cuando se reunirán con ellos para que sirvan como sus mentores, para que sirvan como personas que van a estar bajo el cuidado, porque fíjese que también el riesgo que se tiene es que si un pastor no tiene la supervisión de otros, fácilmente se puede ir en un camino equivocado, y juntamente con él pues la iglesia. Y aquel esfuerzo que nos llevó de sembrar esa iglesia, pues de repente ya no la tenemos y la perdemos, y se va con otros grupos o con otros movimientos que a veces hasta ni bíblicos son, ¿verdad? Pero que se va porque el pastor pues que se puso enfrente, nadie lo supervisa, nadie está haciendo con él la labor de cochearlo, ¿verdad? De entrenarlo, de estar con él como su mentor, y entonces pues adopta otras directrices que no es lo mejor. Así que la preparación y el nombramiento de pastores para la nueva iglesia bajo esta perspectiva que ya hemos dicho. Errores que podemos evitar.
o que se deben evitar: dependencia contra independencia. La estrategia de movilización total proporciona una estructura para desarrollar nuevas iglesias que no padezcan el síndrome de la dependencia de fuerzas externas. Quiere decir que no se acostumbren a poder depender del equipo sembrador, sean varios integrantes o sea uno solo, pero a veces no, pues es el sembrador, el misionero, como comúnmente se le llama, ¿verdad? El que va y reúne a la gente, abre el lugar de reunión, hace el aseo, acomoda las sillas, etcétera, es el que dirige, es el que predica o enseña, es el que da los avisos, es el que hace todo, y entonces pues la iglesia se acostumbra a este modelo, un modelo enfermizo que no va a poder crecer la iglesia porque los demás no toman parte activa. Por ese lado, entonces, dependencia y evitar este error, ¿verdad?, de cometer. Pero por el otro lado, el otro polo está en una independencia total. Bueno, pues estamos tan independientes que no necesitamos más a nadie. Y también hay iglesias en ese sentido, ¿verdad?, que se separan totalmente de otras iglesias, de otros pastores, de otros líderes, y están trabajando por ellas solas. Entonces, evitemos este error. Y por otro lado, está también la idea, el otro error que debemos evitar: el nombramiento de líderes que no están calificados para hacerlo. Debemos resistir la tentación de nombrar como ancianos a hombres que no han sido aprobados, ¿verdad? O que no, bíblicamente no reúnen los requisitos. Mire que una cosa en la que se tiene que tener cuidado es en lo que la Biblia dice respecto de los requisitos que están ahí bien claros y señalados para todo aquel que aspira a ser pastor. Y dice Pablo, ¿verdad?, escribiendo a Timoteo, también a Tito, hablando de estos requisitos: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y aquí vienen los requisitos claramente establecidos. Eso se debe tomar muy en cuenta antes de nombrar pastores para la iglesia, ¿no? Que reúnan esos requisitos en base a lo que la Biblia dice, no que sea el más popular, ¿verdad? No que sea el más carismático, no el que tenga esto o aquello, no, sino lo que la Biblia dice. Si esto lo que la Biblia dice, entonces pues está calificado para poder ser el pastor de la iglesia. Si no es así, pues tendría que buscarse primeramente el desarrollar estos aspectos, ¿no? Durante esta fase es útil estructurar la iglesia de manera que, mientras la nueva iglesia todavía permanezca bajo la autoridad espiritual del fundador de iglesias o de otros líderes reconocidos, los líderes emergentes puedan ejercer una autoridad creciente sobre la vida del cuerpo. Es decir, poco a poco se vayan desarrollando hasta que llegue el momento en que ellos tomen a su cargo la iglesia. Y el sembrador o el grupo sembrador debiera estar también enfatizando esto y diciéndole al grupo, pues ellos van a ser los pastores o él va a ser el pastor de aquí a un tiempo, y debe entonces irlos encaminando en esto para que vayan la iglesia reconociendo al nuevo líder que va a ser puesto más adelante. Sugerencias en cuanto a los pasos a dar. Se dan 4 sugerencias. Ore para que Dios guíe a la mayor cantidad posible de miembros a asumir el compromiso de formar una iglesia local, ¿sí? Entonces, que Dios guíe y que Dios ponga en el corazón ese compromiso o el comprometerse con esta nueva iglesia que está surgiendo. Otra sugerencia: reúnase con los pastores o ancianos emergentes. En la mayoría de los casos serán los que lideren las células para elaborar las mínimas estructuras de organización necesarias para que la iglesia pueda ser responsable de su preservación y crecimiento. Dado que esos líderes emergentes, que son los líderes de las células, son los que se van a quedar al frente de la iglesia, entonces pues reúnase y vaya estructurando la iglesia en lo que necesite ser estructurada. Ahora, tal vez la pregunta que tengan, porque nosotros estamos aquí acostumbrados a que por lo regular la iglesia tiene un pastor, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que cuando se usa la palabra pastor, es usada en un sentido no singular, sino plural, lo cual habla de que había más de un pastor en cada iglesia, ¿sí? Tal vez uno es considerado dentro de la organización como el pastor principal, pero pueden haber más pastores dentro de la iglesia. Otra sugerencia: someta estas estructuras de organización a la membresía para que las aprueben
y las implementen. Y la última sugerencia, formule un plan que permita al sembrador de iglesias o a los pastores ancianos reconocidos de la iglesia de la zona continuar brindando cobertura espiritual y guía para líderes, para los líderes emergentes, así como también entrenamiento específico para el pastorado, ¿sí? Hemos hablado algo de esto. Y bueno, pues esto es en sí lo que es el séptimo paso que tiene que ver con la organización. Hasta aquí, mis queridos hermanos, he hablado de estos 7 pasos, 3 que vimos el sábado pasado y 4 que estamos viendo el día de hoy. Entonces, esto es lo que le llamamos una introducción a los 7 pasos, que habla de cómo podemos nosotros hacer esta labor de empezar iglesias llevándolas desde el principio hasta poder tener iglesias organizadas y estructuradas de acuerdo a las necesidades que se tiene para seguir creciendo, para seguir desarrollándose. Participaciones, preguntas, comentarios finales en este momento. Tenemos todavía varios minutos para concluir. Ahora es el tiempo de ustedes. Mis hermanos de Zacatecas han estado muy callados en esta ocasión, así que... Frío, tienen frío. Tienen frío. Hermano, Dios lo bendiga. No, pero todo excelente, hermano. Sí. Ok. Muchos de esos principios hemos estado aplicando para la nueva generación de líderes y en la medida que vamos preparando, la obra va creciendo, pues, la obra va creciendo. Pero como comentó un hermano hace un rato, hay que dejarlos crecer. Hay que dejarlos crecer y eso implica también errores y todo eso que uno va ahí corrigiendo en el camino. Y cuando eso se trata de un discípulo, alguien que se deje enseñar, siempre va a ser corregible, pues, en los errores, y eso le va a ayudar a la madurez para hacer un mejor trabajo. Ok. Me da gusto saber, y de eso se trata, pues, el dar también la participación de que de esto que estamos enseñando, ustedes ya lo han puesto en práctica o algunas de estas cosas las han puesto en práctica. Eso es bueno, porque nos hace entender que es un material que en un sentido pues ya está siendo usado, ¿verdad? En algún aspecto, en algunos lugares. Pero la idea también es tenerlo como un material organizado desde el principio hasta el fin, con pasos secuenciales que podemos ir dando en el desarrollo de las nuevas iglesias, ¿verdad? En la siembra de las nuevas iglesias. La idea es de, como dije, desde el principio, desde encontrar gente o contactos sensibles espiritualmente que están buscando a Dios, evangelizarlos, discipularlos, llevarlos a un grupo célula, ¿verdad? Después de ello, pues, desarrollar los líderes, después lo que viene la adoración corporativa y finalmente la organización o la estructura, ¿verdad? Y entonces, pues, es una manera organizada de poder llevar este proceso desde el principio hasta tener una iglesia ya establecida y funcionando como queremos. Entonces, en ese sentido es la contribución del material, ¿verdad? Y si lo han hecho, pues qué bueno, pero aquí tienen ahora una perspectiva amplia y completa de cómo podemos hacer este trabajo. Ok, ¿alguien más? Hermano. Van a Monterrey. Los de Monterrey ahora, ¿sí? Hermano Una Guillén. pregunta. Sí. ¿Ustedes también salen teniendo vacaciones, todos los maestros, junto con alumnos? Sí, estamos detenidas las reuniones, el trabajo, en el sentido de dar clases aquí presenciales. Pero sí estamos haciendo trabajo como por ejemplo ahora a través de la internet, de los medios electrónicos, llegando a nuestros alumnos en donde están, como ahora ustedes, porque pues ellos se fueron a sus iglesias de origen, de donde vienen, pero pues ellos están recibiendo clases en línea con maestros o se graban videos y entonces ellos están pues en un momento recibiendo estos videos y viéndolos y entonces llevando adelante lo que empezamos en este semestre y hasta donde llegamos para también concluir con lo que nos faltó. Entonces sí estamos activos, no nos reunimos
¿verdad? Como antes, teníamos nuestras reuniones, pero sí desde nuestras casas o desde la oficina o desde el lugar que podamos, cada uno estamos llevando a cabo el trabajo que es necesario hacer para concluir el semestre y que los alumnos concluyan sin perderlo a través de los medios electrónicos. Es como estamos haciéndolo frente en este momento a esta situación que estamos pasando. Mano, otra pregunta. Sí. ¿Cómo estamos, mano, con las tareas con usted? ¿Cómo estamos con los trabajos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Díganos, por favor. Referente a eso, no he tenido el tiempo de terminar de calificar todo, pero usted sabe, en base al plan de estudios que recibió, las tareas que se demandan para cada unidad. Yo les dije al principio que, dado que en esta clase o en esta materia, como habían 4 unidades, íbamos a dividir la materia en 6 partes. Entonces, 2 unidades las dividimos en 2 para que nos alcanzara para las 6 semanas, que fue la unidad 2 y en este caso la unidad 4. Entonces, la unidad 2 se convirtió en la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 3 vino a pasar a ser la unidad 4 y la unidad 4 llegó a ser la unidad 5 y así para entonces pasar y tener el tiempo de cubrir todos los sábados que nos reunimos. Entonces, en cada unidad vienen las tareas específicas a hacer. Y en el caso, por ejemplo, de la unidad 2, habían 2 tareas, una para entregar en la unidad 2 y otra para entregar en la unidad 3. Y luego así, y en esta última, les pedí respecto al trabajo práctico, porque la siembra de iglesias tiene que ver también con lo práctico en el campo, que me entregaran 4 reportes de personas a las cuales ustedes habían evangelizado. Ahora, si no han logrado hacer todavía esta tarea, yo les doy oportunidad de que lo sigan haciendo, en el caso de que si alguno no lo logró hacer todo en esta semana que sigue. Ahora, debido pues a la contingencia de sanidad y todo eso, a lo mejor es difícil, yo no lo sé, pero si es el caso y usted todavía no ha terminado la tarea que tiene que ver con esto, pues dígame y yo entonces voy a considerar darle un tiempo más para que usted termine esto, ¿verdad? En el caso de que no lo haya terminado. Dígamelo por medio de la plataforma o por medio de mi correo electrónico y entonces tenemos el espacio para poder tener el tiempo que necesitamos para poder hacerlo. ¿Sale? Ok, bueno, gracias. Y cada uno de ustedes debe saber cómo está en relación a sus tareas. Si en caso de que le falta, pues póngase a mano lo más pronto posible, ¿verdad? Y yo en esta semana que sigue voy a tratar de terminar con todo para calificarlos y entonces decirles si ya está bien y no le falta nada y darle su calificación final. Y si le falta algo, como dije, pues hágalo y envíelo a la brevedad. Bien, Manuel. Ok, ¿alguien más, hermanos? ¿Algo más que decir, que comentar, que preguntar? Nos viene, Manuel. Una pregunta, profesor. En esa última tarea de reporte de evangelismo, dice que hay un formato en el plan de estudio. Sí. Pero no el formato. No sé si busqué muy rápido. ¿Sí está? Sí está. Está al final, hermana, al final del material de la página 63, creo que es hasta la 80, es donde vienen esos formatos. Ahí lo está mostrando la hermana, mire. Monterrey. Sí, la hermana de Monterrey, sí. Está en la página 69, hermano, del manual en PDF que usted nos mandó. Ah, sí, perdón, de la página 69 hasta la 80. Ah, Ahí están los formatos. ¿tienes 2? Son 4 formatos. Sí, son 4 que son iguales. Sí, son 4 iguales. formatos, hermano. Pero se hizo esos formatos para que en base a ellos usted vaya respondiendo en cuanto a esta tarea con sus contactos. ¿Está bien? Sí, No. sí, hermano, sí. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta ahora o si no, posteriormente me la hacen llegar por la plataforma. Sí, mano. Si no hay más que decir, que preguntar, que añadir, hermanos, muchas gracias por este día de enseñanza que hemos tenido y por todos estos sábados que he estado con ustedes. Llegamos al final de esta materia
Y para mí ha sido un honor y un privilegio el poder estar con ustedes y espero que lo que hayamos visto les ayude en el trabajo, en el ministerio que Dios les ha dado y sea de bendición y provecho para su crecimiento espiritual y para el ministerio que desarrollan para el Señor en alcanzar a otras personas. Gracias, hermanos, y como ya me comentó el hermano encargado de este sistema, que va a haber un tiempo de receso de 3 semanas por la contingencia sanitaria y además por las vacaciones de Semana Santa, y creo que después de este tiempo es cuando van a continuar con la materia que sigue. Pero de todas maneras creo que se les estará avisando por parte de él todas estas cosas. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse, en ponerse en contacto con nosotros y estamos para servirles. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. A todos. Sí, gracias. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga a todos.